¡Acción! Pues empecé a actuar porque hacía distintos monólogos y actuaciones en mi casa cuando estaba presente mi familia y como les gustaba tanto me decían, joder Joel, qué bien lo haces, y dije, pues si tan bien lo hago, ¿por qué no me apunto a clases y empiezo a aprender un poco más? Desde que soy pequeña me da mucha vergüenza todo, entonces pues creo que es una buena decisión para quitarme esa vergüenza y aparte que es una cosa que me gusta mucho desde que soy pequeña y pues quería probarlo. Pues cuando llego lo primero que hago es saludar a todo el mundo y me gusta mucho pasármelo muy bien, aprender un montón. Yo siendo una niña que en el colegio no encaja mucho y a la cual se suelen burlar de ella o meterse con su físico, venir aquí te transformas en otra persona. Entonces no eres Carmen, eres el personaje que estás haciendo. Lo primero que hacemos es contarle los cotilleos a nuestro profesor. Nos manda a callar, obviamente, pero no sé, nos da confianza y a mí me da mucha confianza poder contar con él y con todos mis compañeros. Básicamente lo que solemos hacer son las improvisaciones y las preparamos usando unos papelitos en los que escribimos ideas y los imprimen y los cogemos al azar. Lo que más me gusta de las clases es cuando actuamos porque me meto en el papel y me gusta mucho. Me gusta hacer como si estoy enfadada o poner cara de asco porque es algo que no soy, pues me gusta meterme en ese personaje. Pues igual en un momento en las clases estamos pidiéndonos salir, que en otro momento estamos pues, dándonos de tortazos. Y empezamos a hacer escenas o improvisaciones que se nos ocurran a nosotros o a nuestro profesor y hacemos escenas súper variadas, desde amor, terror o cómicas. Me valoro más, sé estar con las personas de mi alrededor. Pues en un futuro me gustaría mucho ser una buena actriz porque sé que así me va a conocer mucha gente y me van a querer un montón y voy a poder tener muchos más amigos de los que tengo ya. Yo quiero ser actriz, pero también quiero ser bióloga, entonces, pues no sé, una de las dos me sirve. Me gustaría haberme sacado la carrera de psicología y poder complementarlo con el cine, porque básicamente es mi sueño. Pues creo que sí que voy a conseguir vencer la vergüenza porque bueno, pues poco a poco lo estoy consiguiendo y es algo que pues estoy notando y yo creo que sí que lo voy a conseguir.